Los sueños de Heavenly, Saga Castile 1. Virginia Cleo Andrews. Segunda parte. La vida en Candlewick. Capítulo 17. Gracias, Salvadora. Nuestras vidas en Candlewick tomaron un giro inesperado después de la muerte de Chuckles. Mr. Taylor aceptó ingenuamente mi excusa de que Chuckles había muerto de parto. Un día después, apareció otro hámster en la jaula que yo había devuelto. También era una hembra y estaba preñada, casi igual a la que había matado Kitty, y se llamaba Chuckles. Era doloroso, realmente doloroso, ver que una vida más o menos importaba poco. No voy a querer a este animalito, me dije. Tendré mucho cuidado en no poner cariño en nada mientras Kitty represente un papel en mi vida. Después de ese incidente, como si aquel asesinato fuese motivo de vergüenza para su espíritu, Kitty se sumió en un profundo y prolongado silencio, sentada durante horas en su dormitorio, contemplando el espacio y peinando y cepillando sus cabellos, atormentándolos hasta que conseguía que se mantuviesen tiesos como las cerdas de un cepillo. Entonces, los alisaba de nuevo y repetía una y otra vez la operación, hasta que pareció mentira que le quedase un cabello sano. Parecía haber sufrido un drástico cambio de personalidad. De vocinglera y agresiva, se había convertido en reflexiva y demasiado callada, con lo cual me recordaba en cierto modo a Sara. Pronto dejó de cepillarse los cabellos y de arreglarse las uñas y la cara. Ya no le preocupaba su aspecto. Yo observaba cómo tiraba sus mejores prendas interiores, incluidas docenas de caros sujetadores. Lloraba y después se hundía en un pozo oscuro de reflexión. Yo me decía que tenía bien merecido todo lo que le estaba pasando. Durante una semana, Kitty se excusó de ir al trabajo para quedarse en la cama, contemplando el vacío. Cuanto más se retiraba Kitty, más perdía Cal su calidad abstracta, olvidaba sus malos humores y asumía un aire nuevo y confiado. Por primera vez, parecía controlar su vida, mientras Kitty perdía el control de la suya propia. Aquello resultaba extraño, tan extraño que yo no podía dejar de preguntarme qué era lo que estaba pasando. Podía ser un sentimiento de culpa, de vergüenza y de humillación, lo que hacía que Kitty no tuviese valor para enfrentarse con el día de mañana. Oh, Dios mío, haz que cambie para bien. Para bien, señor. Terminó el colegio y empezó el verano. Las temperaturas subieron por encima de los 90 grados Fahrenheit y Kitty seguía pareciendo una autómata. El último lunes de junio, fui a ver por qué no se había levantado todavía para ir a su salón de belleza. La encontré tumbada en la cama, negándose a mirar en mi dirección y a responder cuando la llamaba con su nombre. Permanecía allí, como paralizada. Cal debió pensar que todavía dormía cuando él se había levantado. Vino corriendo de la cocina cuando le llamé para decirle que Kitty estaba gravemente enferma. Llamó a una ambulancia e hizo que la llevasen con urgencia al hospital. En el hospital le hicieron todas las pruebas conocidas por la ciencia médica. La primera noche que pasé en casa, a solas con Cal, fue muy desagradable. Yo estaba segura de que me deseaba, de que quería convertirse en mi amante. Podía verlo en su manera de mirarme, lo notaba en los largos e incómodos silencios que se producían súbitamente entre nosotros. Nuestra fácil relación se había desvanecido, y yo me sentía perdida, vacía. Lo mantenía a raya fijando una rutina cotidiana para los dos e insistiendo en que pasáramos todo el tiempo posible con Kitty en su habitación del hospital. Yo estaba todos los días allí, haciendo cuanto podía, pero Kitty no experimentaba ninguna mejoría, salvo empezar a pronunciar algunas palabras. «A casa», murmuraba una y otra vez. «Quiero ir a casa». «Todavía no», decían los médicos. Yo podía hacer lo que quisiera en la casa, tirar los cientos de fastidiosas plantas que tanto trabajo representaban para mí, guardar en el desván algunas de aquellas chillonas piezas de cerámica. Pero no hice nada de eso. Seguí realizando las tareas que me había enseñado Kitty: cocinar, fregar, quitar el polvo,
y manejar la aspiradora, aunque todo eso me agotase. Tenía la impresión de que, trabajando como una esclava, purgaba mis actos pecaminosos con Cal. Me censuraba por hacer que él me desease de una manera que estaba prohibida. Era mala, como siempre había dicho Kitty, la basura montañesa de los Castile que salía a la superficie. Y entonces, contradiciéndome, pensaba: no, yo era hija de mi madre, medio bostoniana, pero, había perdido la batalla. Yo era la culpable. Me estaba convenciendo de ello. Si Fanny no había podido dejar de ser como era, tampoco yo podría. Desde luego, sabía desde hacía tiempo la pasión latente que Cal sentía por mí, una muchacha 10 años más joven que él, impulsada hacia él de mil maneras por la propia Kitty. Yo no comprendía a Kitty, quizá no la comprendería nunca, pero desde aquel día horrible en que quemó la muñeca, la necesidad y el deseo que tenía él de mí se habían hecho 10 veces más intensos. No miraba a otras mujeres. En realidad no tenía una esposa, y ciertamente era un hombre normal que necesitaba desahogarse de alguna manera. Si yo seguía rechazándole, ¿se apartaría de mí y me dejaría completamente sola? Yo lo amaba y lo temía al mismo tiempo. Quería complacerle y quería rechazarle. Podía salir más a menudo con Cal por las tardes, estando Kitty en el hospital, sometida a todas las pruebas médicas que un ejército de doctores era capaz de imaginar, sin que nunca la encontrasen nada anormal. Y ella no decía nada que pudiese darles una clave de su misteriosa dolencia. En un pequeño despacho de hospital, el equipo de médicos que la atendía habló con Cal y conmigo, buscando una orientación, y ninguno de los dos supo qué decirles. Durante todo el trayecto, desde el hospital hasta casa, Cal no dijo una palabra. Tampoco yo. Sentía su dolor, su frustración y su soledad, de no haber sido por mí. Cada uno de los dos, en campos diferentes, luchando por sobrevivir a las heridas infligidas por Kitty. En el garaje, me abrió la portezuela. Corrí hacia la escalera y busqué refugio en mi habitación, donde me desnudé, me puse un lindo camisón y lamenté no poder cerrar la puerta con cerrojo. No había cerrojos en la casa de Kitty, salvo en los cuartos de baño. Me tendí inquieta en la cama, temerosa de que él subiese, me hablase, me forzase, y yo le odiaría por ello. Le odiaría tanto como odiaba a papá. Pero no hizo nada de eso. Oí su estéreo en la planta baja, tocando la música que le gustaba a él, no la que le gustaba a Kitty. Música española. ¿Estaría bailando solo? Sentí una compasión inmensa y también un sentimiento de culpa. Me levanté, me puse una bata y me dirigí vacilando a la escalera, dejando una novela sin terminar sobre la mesita de noche. No paraba de decirme a mí misma que era la música lo que me atraía hacia el piso de abajo. En realidad, el pobre Cal no iba a ninguna parte. Se había casado con la primera mujer que le había llamado la atención. Amarme a mí era otro error, lo sabía muy bien. Lo compadecía, lo amaba y desconfiaba de él. Me abrumaba mi propia necesidad, mi propia culpa, mis propios temores. Él no bailaba, aunque la música seguía tocando. Estaba de pie, contemplando la alfombra oriental pero sin verla, a juzgar por la opacidad de sus ojos. Crucé la puerta y me planté a su lado. Él no se volvió para hablarme. No dio la menor señal de haberse dado cuenta de mi presencia. Siguió con la mirada fija, como si contemplase un mañana interminable con Kitty como su esposa, pero sin ser nada para él, salvo una carga confiada a su cuidado. Y solo tenía 27 años. ¿Qué es esa canción que está sonando?, pregunté con voz baja y asustada, haciendo un esfuerzo para tocarle el brazo a modo de consuelo. Él no se limitó a decírmelo, sino que cantó la letra a media voz, y, aunque yo viva más de 200 años, jamás olvidaré la dulzura de aquella canción
y la manera en que él me miraba al cantar las frases sobre un extraño en el paraíso. Tomó mi mano entre las suyas y me miró a los ojos. Los suyos me parecieron luminosos y profundos, distintos de como los había visto hasta entonces, iluminados por la luna y las estrellas. Y más aún, le vi a él en mi mente como si fuese Logan, la perfecta alma gemela que me amaría durante toda la vida, como yo quería y necesitaba ser amada. Creo que la música me subyugó tanto como su voz y sus ojos dulces, pues mis brazos se alzaron y rodearon su cuello sin que yo se lo ordenase. Ni fue por mi voluntad que una de mis manos se apoyase en su nuca, que mis dedos se introdujeran entre sus cabellos y que mi otra mano sujetara su cabeza para atraerla suavemente de manera que pudiese encontrar mis labios ansiosos de ser besados. No, ocurrió, y nada más. No por mi causa ni por la de él. La culpable fue la luz de la luna reflejada en sus ojos, la música que flotaba en el aire, la dulzura de nuestros labios al encontrarse. Todo eso hizo que ocurriese lo que sucedió. Sus manos sujetaron, codiciosas, mi cabeza, se deslizaron sobre mi espalda, como moldeándola, y se apoyaron en mi cadera, vacilando antes de acariciar fugaz y ligeramente mis nalgas y subir de nuevo para rozar brevemente mis senos, descubriéndome de nuevo, tratando de despertarme al buscar mis labios con los suyos. Lo empujé. ¡Basta! Le di un bofetón, grité «no, no» y subí corriendo la escalera. Cerré la puerta a mi espalda y lamenté una vez más que no hubiese cerrojo o que yo careciese de lo que en Fanny era algo natural, y me desprecié por pensar eso, porque lo amaba, con un amor tan profundo, tan intenso, que me dolía pensar que mi mano había golpeado su adorado semblante. Los chicos de Winner Row me habrían llamado coqueta o algo mucho peor. Deseaba gritarle que lo sentía. Quería ir a su encuentro en su habitación, pero me retenían todas las palabras que había pronunciado Kitty para hacer que me sintiese mala, sucia, asquerosa. De nuevo, una fuerza poderosa me empujó hacia la escalera. Miré hacia abajo. Él estaba todavía allí, pegado al suelo del cuarto de estar como una estatua, y la misma música seguía sonando. Bajé la escalera, impulsada por alguna romántica idea de sacrificarme para complacerle. No se volvió ni habló cuando llegué a su lado. Mi mano se deslizó insegura hasta la suya y le apreté los dedos. No reaccionó. «Siento haberte golpeado», murmuré. «No lo sientas, lo tuve bien merecido. Pareces muy amargado. Estaba plantado aquí como un imbécil, pensando en mi vida y en todas las estupideces que he cometido. La peor de las cuales fue pensar que tú me amabas. Pero no me amas. Solo quieres tener un padre. Podría odiar a Luke tanto como tú por haberte defraudado cuando más lo necesitabas. De no haber sido así, no habrías necesitado tanto un padre». De nuevo, lo rodeé con mis brazos. Eché la cabeza hacia atrás, cerré los ojos y esperé su beso, y esa vez no echaría a correr. Hacía mal y lo sabía, pero le debía muchísimo, más de lo que nunca podría pagarle. No le incitaría para chillar después que no, como había hecho Kitty durante años. Yo lo amaba, lo necesitaba. Ni siquiera cuando él me tomó en brazos, me llevó a su habitación, me tendió en su cama y empezó a hacer aquellas cosas malas me di cuenta de lo que había iniciado, y ya era demasiado tarde para detenerle. Su cara sudorosa rebosaba felicidad, sus ojos estaban empañados, sus acciones hacían chirriar los muelles de la cama, mientras yo me sentía sacudida por la pura fuerza animal de su arrebato amoroso. Con que eso era todo. Esa presión intermitente, ese dolor cálido y lacerante que aparecía y desaparecía, y si mi mente consciente estaba aturullada y no sabía cómo responder, mi inconsciente físico tenía un conocimiento innato y se movía bajo aquellos impulsos como si en otras vidas lo hubiese hecho así 10.000 veces con otros hombres amados. Cuando terminó todo, y él se volvió de lado sin dejar de estrecharme entre sus brazos,
Yací como aturdida por lo que le había y me había permitido hacer. Corrieron lágrimas por mis mejillas y empaparon la almohada. Kitty quemó lo mejor de mí cuando arrojó mi muñeca al fuego. Solo había dejado el lado oscuro del ángel que había ido a la montaña y muerto en ella. Él me despertó durante la noche con delicados besos sobre mi cara y mi pecho desnudo, y repitió su pregunta. Me pareció oír chillar a Kitty. ¡No, no, no!, como le había gritado tantas veces al preguntarle él lo mismo. Pero yo asentí y lo abracé, y de nuevo nos fundimos en uno. Cuando hubimos terminado, quedé de nuevo aturdida y asqueada de mis actos, de mi respuesta demasiado entusiasta. «¡Escoria de la montaña!», habría gritado Kitty, y me pareció oír a todo Winnerow vociferando contra los Castile. Era cuanto cabía esperar de una Castile, de una basura de Castile. Los días y las noches transcurrieron con rapidez, y yo no podía detener lo que había empezado. Cal rebatía todas mis objeciones, diciendo que era una tontería sentir vergüenza cuando Kitty se lo había buscado, que yo no obraba peor que muchas chicas de mi edad, y que él me amaba de veras, y no como un muchacho que solo hubiese querido aprovecharse de mí. Pero nada de lo que me decía borraba aquel sentimiento de vergüenza, ni el conocimiento de que lo que hacía con él era malo, muy malo. Estuvo 2 semanas solo conmigo, y pareció sentirse muy feliz al fingir yo que ya no me sentía avergonzada ni culpable. Entonces, una mañana, se marchó temprano para ir a buscar a Kitty y traerla de nuevo. Yo saqué brillo a la casa y la llené de flores. Kitty yació en su cama, mirando inexpresiva lo que yo había hecho para adornarlo todo, y sin dar muestras de reconocer el lugar donde se hallaba. Y sin embargo, había dicho que quería estar en casa. Quizá solo pretendía con ello poder golpear el suelo de su habitación con un bastón para llamar nuestra atención. Oh, cómo llegué a odiar el ruido de aquel bastón golpeando un suelo que era el techo del cuarto de estar. Una vez a la semana, una de las operarías del salón de belleza de Kitty venía para lavarle la cabeza, peinar sus rojos cabellos y arreglar las uñas de sus manos y pies. Yo pensaba que Kitty debía ser la inválida más hermosa de la ciudad. A veces me conmovía su impotencia al verla tumbada allí, envuelta en su lindo camisón de color rosa, largos, espesos y perfectamente peinados los cabellos. Sus mías parecían apreciarla mucho. Venían a menudo a charlar y a reír, mientras yo les servía golosinas en los mejores platos de porcelana de Kitty, y me afanaba después en mantener limpia la casa, en acompañar a Cal y llevar sus libros y pagar las facturas, usando el talonario de cheques de Kitty. A ella no le gustaría que yo hiciese esto, dije, frunciendo el ceño y chupando la punta de un bolígrafo. Deberías hacerlo tú, Cal. Yo no tengo tiempo, Heaven. Tomó el montón de facturas de la pequeña mesa escritorio de Kitty y las colocó en un archivador. Mira, hace un hermoso día de verano, y llevamos casi un mes cuidando constantemente a Kitty. Tenemos que pensar seriamente en lo que hemos de hacer con ella. Las enfermeras que te ayudan cuestan una fortuna, y cuando vuelvas al colegio necesitarás otra, para que esté atendida las 24 horas del día. ¿Has tenido ya noticias de su madre? La escribí, diciéndole que Kitty estaba muy enferma, pero todavía no me ha contestado. Muy bien, cuando lo haga telefonearé y hablaré con ella. Está en deuda con Kitty, y quizás antes de que empiece el curso escolar podamos encontrar alguna solución permanente. Suspiré y miré a Kitty. Al menos parece que le gusta la televisión. Nunca le había visto un aspecto tan triste. ¿Se merecía Kitty lo que le estaba pasando? Ella se lo había buscado, y Dios, en sus misteriosos caminos, prevalecía a fin de cuentas. En cuanto a mí, mi propio agotamiento me hacía decir que sí, que volver a Winnerow y poner a Kitty al cuidado de su madre era una buena idea. Además, me daría la oportunidad de ver a Fanny, al abuelo, y de buscar a Tom, por no hablar de Logan. Aunque, ¿por qué tenía que buscar a Logan ya?
Por fin llegó una carta de Reba Setterton, la madre de Kitty. «Detesto volver allí», dijo Cal después de leer la breve carta que no mostraba gran preocupación por una hija enferma. «Estoy seguro de que piensan que me casé con Kitty por su dinero. Pero si no nos quedamos allí con ella, pensarán que hay algo entre tú y yo». No me miraba al decir eso. Sin embargo, percibí un deje de melancolía y de deseo en su voz que hizo que me sintiese culpable de nuevo. Tragué saliva, me estremecí y traté de no pensar en lo que podían implicar sus palabras. Además, necesitas un descanso. Trabajas demasiado cuidándola, incluso cuando está la enfermera. Si nos quedamos aquí, me arruinaré con lo que cuestan las enfermeras. Y no puedo dejar que abandones el colegio para atender a Kitty. Y lo peor es que ella no parece tener ningún mal, salvo su deseo de permanecer en casa y mirar la televisión. Vuelve a la vida y ámalo antes de que sea demasiado tarde. Grité a Kitty aquel día, tratando de hacerle comprender que estaba perdiendo a su marido. Lo había empujado hacia mí con su frialdad, su crueldad y su incapacidad de dar. Más tarde, cuando llegué a casa, le dije a Cal, con voz baja y asustada, no queriendo abandonarle en esos momentos en que no tenía a nadie: Kitty no estaría aquí día y noche sin moverse, si no le ocurriese algo grave. Pero la he hecho reconocer por los mejores especialistas del lugar. Le han hecho todas las pruebas imaginables y no han encontrado nada. ¿Recuerdas lo que dijeron aquellos médicos cuando te dieron su diagnóstico? Confesaron que a veces el cuerpo es tan misterioso para ellos como para nosotros. Aunque los neurólogos digan que parece perfectamente sana, no saben lo que pasa dentro de su cerebro, ¿verdad? Cuidando de ella estamos arruinando nuestras vidas, Heaven. Necesito tenerte más tiempo conmigo. Al principio pensé que esto podía ser una suerte disfrazada. Lanzó una risita breve y dura. Tenemos que llevar a Kitty a Winnerow. Le miré a los ojos, sin saber qué decir. Kitty estaba en la cama. Llevaba puesto un camisón de color rosa subido debajo de una mañanita del mismo color y adornada con pequeños volantes plisados. Sus cabellos rojos eran cada vez más largos y parecían notablemente sanos. Su tono muscular no parecía tan flácido, ni sus ojos tan indiferentes o apáticos cuando se volvieron en nuestra dirección al entrar los dos juntos. ¿Dónde estabais?, preguntó con voz débil, mostrando poco interés. Antes de que pudiésemos contestarle, se quedó dormida, y no pude dejar de sentir compasión por aquella mujer que había sido vigorosa y sana, y parecía que iba a quedarse inmóvil durante el resto de su vida. Pero también sentía excitación y alivio, y hasta una cierta ilusión, como si Winnerow me hubiese dado algo además de sufrimiento. Cal. Hay veces en que creo que se encuentra mejor, dije al salir de la habitación de Kitty. Él frunció los párpados sobre sus ojos castaños. ¿Por qué lo crees? No lo sé. No es por lo que hace o deja de hacer. Pero cuando estoy en su habitación, quitando el polvo de los objetos de encima de su tocador, tengo la impresión de que me está observando. Una vez levanté la cabeza y habría podido jurar que vi una emoción fugaz en sus ojos, no aquella mirada vacía que tiene por lo general. La alarma se pintó en los ojos de él. Razón de más para que actuemos deprisa, Heaven. Amándote me he dado cuenta de que a ella no la quise jamás. Me sentía solo, y solo traté de llenar un vacío en mi vida. A ti te necesito. Te amo tanto que parece que me va a estallar el corazón. No te apartes de mí. Haces que me sienta como si te estuviese forzando. Sus labios sobre los míos trataban de infundirme la misma pasión que él experimentaba. Sus manos hacían todo lo posible para provocar en mí el grado de excitación que él alcanzaba con tanta facilidad. ¿Por qué no podía yo vencer la impresión de que me estaba ahogando? De que me sumergía cada vez que hacíamos el amor. Me poseía con su cuerpo, con su voluntad, con su necesidad, tanto que empezó a asustarme como me había Kitty asustado antes. Y no es que el daño fuese corporal,
sino que me sentía irremediablemente dañada, mental y moralmente. Pero a pesar de todo le amaba y tenía la misma hambre insaciable de cariño. Y me convencía de que volver a casa sería mi salvación, la de él y la de Kitty. Estaría con Tom, vería al abuelo, visitaría a Fanny y encontraría a Keith y a nuestra Jane. Esa letanía, repetida una y otra vez, fue para mí como un lavado de cerebro. Convertí Winnerow en una especie de refugio, creyendo que allí se hallaban todas las soluciones.